Inicia grabación. ¿Cómo están? Soy Eugenia Marín y les voy a dar médula. Entonces, ¿qué les decía? Sí. Si me ponen atención, si ya lo han estado estudiando, va a estar relax, van a entenderlo y vamos a resolver dudas. Entonces, la médula. La médula, así empezando con generalidades, recordamos que llega, o sea, tiene un límite superior que es la acusación de las pirámides, que no puse foto, pero pues ya lo han visto. El límite inferior desde el primer o segundo parcial ya sabemos que es L1, L2, máximo L3, mínimo T12, ¿verdad? Inferior a la terminación, al cono raquídeo, a la terminación de la médula raquídea o médula espinal, los nervios raquídeos pues caen, ¿verdad? Esta terminación se llama caudequina. ¿Qué más? Tiene dos abultamientos, uno superior y uno inferior, lumbosacro, y uno cervical. Estos abultamientos, si lo analizan, están en el lugar donde se originan los plexos más grandes, o sea, el plexo braquial y el plexo lumbosacro. Y de hecho, de eso, o sea, de esos niveles están, o sea, de esos niveles a esos niveles están los abultamientos. Ahí chequenlo en su libro, pero es de que de C4 a T1 por el braquial y de como de, pues no sé, T10 aproximadamente hasta L y cacho, L1, no, como L5, perdón, L5. Muy bien. ¿Qué más? Aquí un poquito de meninges, ¿no? Tenemos la dura madre, la aracnoides y la pia madre. La pia madre se la pongo acá porque la pia madre es la que está principalmente adherida a la médula, ¿sí? A cada surco de la médula y al tejido nervioso. Y esa lateralmente forma unos ligamentos, ¿ok? Son 21 ligamentos, si no me equivoco, y se llaman los ligamentos dentados, ¿ok? Dentados. ¿Qué más? ¿Qué más? Inferiormente, esta misma pia madre, esta misma meninge, forma el filum terminal y para darle como estabilidad para que no se esté moviendo, ¿no? O sea, en sí todo eso es para que no se esté moviendo la médula por todos lados. Entonces, hacia laterales, los ligamentos dentados y hacia abajo el filum terminal que se inserta en el sacro. Y ya, todo esto sigue siendo meninge, pero principalmente la dura madre y entre ellas está el líquido cefalorraquídeo. Este se llama el saco dural, lo que está en gris. Pero bueno, eso de la verdad es para kinder, vámonos ya más como que a lo intenso, ¿no? Aquí nada más termina un poquito de la anatomía macroscópica. Tiene unos surcos, ¿no? Esos, o sea, un corte aquí axial, tiene unos surcos. Esos surcos están formados ya sea por la salida de axones, que es este caso, la raíz anterior de la médula está formada por la salida de axones motores, o sea, de fibras, pues sí, diferentes, y el surco posterolateral está formado por la entrada de axones, ¿ok? Esa es una entrada de axones de la prolongación central de las neuronas que están en este ganglio y forman la raíz posterior y luego entran y forman el surquito. También tiene un surco anterior, que vemos acá, y un surco posterior, medio anterior, medio posterior. El surco medio posterior, si se fijan, llega hasta la sustancia gris, y el medio anterior no. Entre el medio anterior y la sustancia gris está este espacio que es como un puente. Este puente se le llama comisura blanca anterior, ¿ok? Y esta es la comisura gris. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? También entre el surco medio posterior y el posterolateral hay un paramedio que divide aquí dos fascículos que ya conocen, ¿verdad? Pero es Gol y Burdach, los divide. Muy bien. ¿Qué más? Esto ya lo conocen, yo creo, raíz posterior, el ganglio de la raíz posterior, raíz anterior, las astas, y en este momento que se unen las dos raíces, se forma o se denomina ya el nervio raquídeo. El nervio raquídeo, a su vez, se divide en un ramo anterior, que es todo esto que está acá, es muy grande,
y el ramo posterior, que es este pequeño. El ramo posterior se va a los músculos dorsales profundos y así. Y este se va pues, a todo lo demás que conocemos. Aquí igual vemos unos ramitos que están anteriormente y esos son los que comunican con el tronco simpático, ¿ok? Solo se encuentran, bueno, dependiendo, ya saben, ¿no? Los comunicantes blancos solo se encuentran de T1 a L2 y los comunicantes grises en todos lados, en todos los niveles. ¿Qué más? En el nivel C1, ¿sí? No hay raíz posterior, ¿ok? Para que sepan. No sé si tengo otra diapo. No, les comento. Entonces, en el nivel C1, o sea, en la médula, si nos vamos hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, C1 no tiene raíz posterior, ¿ok? ¿Por qué? Porque si traen aquí frescos los dermatomas, ustedes sabrán que no hay un dermatoma C1, ¿ok? Entonces, no hay un área de piel que requiera recibir aferencias y llegar al nivel C1, ¿sí? Para eso sirven los niveles medulares, para eso sirven los dermatomas, para eso sirven que nos hayamos aprendido, por ejemplo, que en el tendón se evaluaba C5, en el tendón del bíceps, perdón, se evaluaba C5, C6, ¿ok? Para eso sirve, para que cuando yo estimulo C5, C6 en el tendón bicipital, esa aferencia llega al nivel medular C5, C6. Si hay algo mal con el nivel C5, C6, el reflejo bicipital va a estar alterado. Y entonces para eso nos sirven los niveles medulares, también los dermatomas. El dermatoma, pues que todos conocemos, el T10 del ombligo o el T4 de los pezones o lo que sea, bueno, se estimula eso. Si el paciente no siente nada en esos dermatomas, significa que el nivel medular, que hay algo mal, me explico, hay algo mal en ese nivel medular. O en la vía, ya veremos un caso de mi sección, ¿ok? Se los puse al final para que lo practiquemos todo. Pero bueno, ya aquí me estoy clavando en dos imágenes. Vámonos a la siguiente. Bueno, no, antes sí les voy a decir. En este ganglio, vamos a recordar así definiciones que siempre les recuerdo y les repito. Definiciones. En el ganglio, los ganglios, la definición es que son acúmulos de somas en el sistema nervioso periférico, ¿ok? En este caso, un ganglio nervioso, ¿verdad? Son somas neuronales. En caso del ganglio linfático, pues son inmune, o sea, linfocitos y así. Entonces, recuerden siempre eso. El análogo del ganglio en el sistema nervioso central se le llama núcleo. Y es lo mismo, ¿ok? Solo que es central, se le llama núcleo. Acúmulo de somas en sistema nervioso central, núcleo, acúmulo en el periférico, ganglio. Específicamente en este ganglio tenemos una neurona que se llama pseudo unipolar, ¿ok? Y esto sí es importante, ¿ok? Parecerá esto y así, pero sí se los pueden preguntar. Este, bueno, se llama pseudo unipolar porque tenemos la unipolar, tenemos la bipolar y esta es como si fuera a ser unipolar, pero no es, ¿me explico? Entonces se llama pseudo unipolar. Pseudo es más o menos, o wannabe o así. Entonces, muy bien, esa pseudo unipolar tiene una prolongación periférica y una prolongación central, que es la que entra a médula. La periférica recibe el estímulo, la central entra a médula y ya. Ahorita van a ver por qué es importante eso, del ganglio. Vamos a empezar. Bueno, es como que redundante decirles, ¿no? Porque ya lo saben, pero tenemos en la médula sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia gris son somas, ¿ok? Somas neuronales. Y eso es en todo sistema nervioso, ¿ok? La sustancia gris son somas, la sustancia blanca son axones, ¿ok? La sustancia blanca, por así decirlo, es el análogo al nervio raquídeo, ¿sí? El nervio raquídeo es un conjunto de axones, en en el central, un conjunto de axones en la sustancia blanca, pues ya veremos más adelante, pero es como un fascículo. Pero es la sustancia blanca, axones, que están subiendo, que están bajando, que están yendo de un lado a otro, bueno, pero es axones. ¿Qué más les iba a decir?
de así como generalidades. Pues nada más como una curiosidad. En la médula, la sustancia gris está en el centro, ¿sí? La ven en una forma de H, astas posteriores, sensitivas, con núcleos sensitivos para las vías aferentes, y en las astas anteriores son para las vías eferentes con núcleos motores, ¿verdad? En algunos niveles tenemos unas astas intermediolaterales, ¿ok? Que están entre las dos astas y hacia el lateral, intermediolateral. Esas están de T1 a L2 con neuronas con información simpática y de S2 a S4 con información parasimpática. ¿Se acuerdan de eso? Muy bien. También todos estos núcleos, específicamente los motores, van a haber niveles en los que no van a estar y niveles en los que sí van a estar, dependiendo para qué sirvan. Ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Pero es para que sepan. Y lo interesante que les decía es que en la médula la sustancia gris está central y la sustancia blanca está periférica. Y en el encéfalo la sustancia gris está periférica y forma la corteza. ¿Okay? Esos son somas. Y la sustancia blanca pues está debajo o sea, está profunda, está en central. ¿Sí me explico, no? Bueno, ya, entonces vamos a empezar con los núcleos. Específicamente estos son del asta posterior. Son del asta posterior y hay más, ¿ok? Hay uno más que es para aferencias viscerales, pero no se los puse. Solo les puse estos porque son como que los importantes. Y de estos, los que evaluamos solo son estos, ¿ok? ¿Por qué? Porque el núcleo dorsal sirve para un relevo de propiocepción inconsciente y la propiocepción inconsciente va a terminar, o sea, esa propiocepción. Ahorita vamos a explicar de que cómo se, se analizan o se correlacionan la sustancia gris de la médula con la blanca, ¿ok? Espérense. Pero a lo que voy es que evidentemente vamos a tener que hablar de las vías. Ahorita igual les voy a hablar de las vías, aunque sea otra clase. De hecho, la última clase del magistral son vías y la última clase pues de teoría. Pero sí es importante mencionarlas para que sepan qué están estudiando, o sea, qué es esto. El caso es que todas las aferencias van a terminar en una corteza. Si son conscientes, como el caso de estas dos, van a terminar en la corteza del cerebro. Este es un cerebro, más o menos. Bueno, no, puedo hacerlo mejor. Ajá. Y si es inconsciente, pues van a terminar en el cerebelo. Más o menos, ¿no? Me salió ahí más o menos. Eh, a lo que voy es que, pues la inconsciente realmente no la podemos evaluar, o sea, clínicamente no la podemos evaluar. Entonces, solo se evalúan estas. Muy bien. Entonces, núcleos del asta posterior. Tenemos núcleo de Rolando, ¿sí? En la sustancia gelatinosa de Rolando, que es esta. Luego tenemos el núcleo propio, que es un poco más grande, y es esta. Y luego el de Clark, o el dorsal, ¿no? Que es para propiocepción inconsciente, que está por acá. ¿Okay? Es todo esto. Es grande, pero bueno. Entonces, ¿para qué sirven? La sustancia gelatinosa de Rolando sirve para el relevo de dolor y temperatura. El núcleo propio para el relevo de tacto grueso y presión. Y el Clark para propiocepción inconsciente. ¿Ok? Eh, esto, antes, o sea, estos núcleos, antes hubo un señor que se apellidaba Rexel que dividió el asta posterior en láminas, ¿ok? Si se fijan, o sea, nada más la agarró y la dividió en láminas, empezó a cortar y así. Posteriormente ya se empezaron a estudiar mejor y se entendió que un conjunto de láminas era para la misma función y se le llamó núcleo, ¿ok? Se le cambió el nombre. ¿A qué voy con esto? Que a veces sí les puede, o sea, que sí les pueden preguntar el análogo o a qué láminas corresponde cada núcleo, ¿ok? Entonces, la sustancia gelatinosa de Rolando corresponde a la lámina 2, que está acá,
El núcleo de propio, estoy casi segura que es o sea, es 3, 4. Ahorita lo averiguo bien. Es 3, 4. Y la de Clark es el 7. ¿Ok? Nada más déjenme checo eso, pero estoy casi segura. Deme un momento, lo estoy checando. Sí, estás bien, Clau. Bueno, Sí, tienes ¿no? Manuel en la mano. Perfecto. Sí, 3 y 4, Sí, núcleo. sí, todo bien. Muy bien, muy bien. Y luego, ¿qué más? Pues nada, ahorita les explico qué significa eso de relevo. Pero sepan eso y ya sabemos para qué funciona. Rolando o gelatinoso, dolor, temperatura. Núcleo propio, presión y tacto grueso. Y esto, inconsciente. Pero recuerden que en la clínica no lo vamos a ver. Ahora vámonos a la sustancia. No, vámonos al asta anterior, ¿ok? En el asta anterior vamos a tener algunos segmentos en donde sí van a estar ciertos núcleos y algunos segmentos en los que no van a estar ciertos núcleos, ¿ok? Básicamente vamos a ver todos los núcleos y luego los segmentos van a ver que es un poco lógico. Solo hay una que se machetea, que es este, pero en sí todos son lógicos. Ahí les va. En el asta anterior tenemos tres columnas, una medial, una lateral y una central, ¿ok? La medial es para, por así decirlo, imagínenselo, para lo medial de su cuerpo, que es básicamente el tronco, ¿ok? Es el tronco, ahí dice los músculos intercostales, el abdomen, todo esto, lo que está medial en ustedes, central, aquí medial. Luego, el lateral, la columna lateral, que aquí igual la vemos, esta es para las extremidades, ahorita se las voy a explicar, y la central es para los diafragmas, que tenemos dos diafragmas, el que nos divide tórax y abdomen y el que nos divide pelvis y perineo, o sea, el diafragma pélvico. Entonces, voy a por mi plumita y vámonos primero con el medial, X, el medial va a estar en todos los segmentos y aquí nos dicen excepto L5S1. La verdad no estoy muy segura por qué, pero puede ser porque no tenemos como que tanta musculatura en S1. Según yo es nada más como que el esfínter del ano y así, entonces quizá ahí no es tan importante que haya esos núcleos, porque L4 lo cubre o algo así. ¿Okay? La verdad es que no estoy muy segura, pero es la única que hay que machetearse. En sí, están en todos los segmentos. ¿Ok? Ahí va. ¿Por qué excepto los abultamientos? Porque los abultamientos van a ser para las extremidades. ¿Se acuerdan que les dije que los abultamientos, el cervical y el lumbosacro, están en lugares correspondidos a los plexos? Bueno, porque los plexos serán para las extremidades. Entonces, como el medial es para el tronco, no va a estar en los abultamientos. Ese núcleo, ¿ok? Este núcleo. Literalmente, o sea, va a desaparecer. Si cortamos la médula en el abultamiento, no va a estar ese. Si cortamos la médula en L5S1, no va a estar esos, ¿ok? Pues vámonos al lateral. El lateral, en la columna lateral, tenemos un anterolateral, un posterolateral y un retroposterolateral. Y estos son para las extremidades. Y la verdad es que queda bien bonito, como anillo al dedo. Va a ser como dibujado de esta manera. Está el brazo, y luego el antebrazo, y luego la mano. ¿Ok? Así. Anterolateral, brazo, posterolateral, antebrazo y retroposterolateral, mano. Y luego la extremidad inferior, pues lo mismo, nada más que me va a quedar más fea. Así. Y luego el pie. Pierna, muslo y así. Entonces, esa es la posición de los núcleos y esos núcleos solo van a estar en los abultamientos, ¿ok?
Ahora sí, aquí te dicen que el retroposterolateral, el de las manos y el de los pies, está en los segmentos bajos de los abultamientos, ¿ok? De manera que también, creo que no se ve muy bien eso, voy a poner el rojo, o bueno, voy a poner el blanco. En los abultamientos, la porción más superior es para el brazo, luego abajito ya está el antebrazo, y en lo más bajo del abultamiento está la mano, ¿sí? Más o menos, pero eso ya está clavado. Nada más apréndanse, o sea, para qué sirven los núcleos. Y finalmente el central, que es para los diafragmas. Los centrales están aquí, tenemos uno anterior y uno posterior. Y van a estar dependiendo, solo van a estar, no van a estar en toda la médula, no van a estar en los abultamientos, van a estar solo de dónde salgan los nervios que inervan tal diafragma, ¿ok? Por ejemplo, el diafragma, el primero que les dije, que es el torácico, ¿se acuerdan quién lo inerva? El frénico. C3, C4, C5. Entonces, solo en C3, C4, C5 van a ver esos núcleos, ¿dónde está mi mouse? Acá, que van a originar esas axones que van a crear el C3, C4, C5, bla, bla, bla. Y igual el posterior, pues C2 a C4 para el diafragma pélvico. Muy bien, entonces todo esto fácil, ¿no? Vámonos a la sustancia blanca. La sustancia blanca la vamos a dividir principalmente en cordones, ¿sí? Por los surcos. El surco anterolateral, posterolateral y el posterior medio y estos, bueno, aquí nos dan un cordón anterior, un cordón lateral y un cordón posterior de cada lado. Entonces, esos cordones, o sea, eso es como que en grandes aspectos. Más así histológicamente, o sea, más específico, en esos cordones van a haber acúmulos de axones con una misma información, o sea, acúmulos de axones con un mismo objetivo. Estos serían como los análogos, así más o menos, de los nervios, que van como que directo a algo, ¿ok? Entonces, esos son los fascículos, ¿ok? Son acúmulos de axones con un mismo motivo, una misma función, ¿ok? Un mismo objetivo. Tenemos fascículos ascendentes, que son los sensitivos, y fascículos descendentes. Ahora, esto es solo una imagen, ¿ok? Esto es solo una imagen que para que nos quede más claro, en la izquierda nos pusieron los motores y en la derecha nos pusieron los sensitivos. Pero en la vida real, la médula va both ways, ¿ok? En este lado también hay córtico espinal lateral, todos estos, ¿ok? Es paralelo. Y lo mismo con los ascendentes, también están en este lado, ¿ok? Para que sepan. X. Se tienen que aprender esta imagen, se tienen que aprender en dónde, o sea, en dónde están literalmente en el cordón. La verdad es que no, ¿ok? No les van a poner una imagen y les van a decir de que, dime cuál es este. No. Lo que yo quiero que se aprendan es qué información lleva y ya. Es literal eso. Y ahorita vamos a ver cómo lo analizamos. Bueno, tenemos el espinotalámico lateral que lleva dolor y temperatura, ¿sí? El espinotalámico anterior, tacto grueso y presión. Los espinos cerebelosos van al cerebelo. ¿Se acuerdan que les dije que eso es inconsciente? Aquí está el cerebelo, eso es inconsciente. Y Gol y Burdag, que llevan vibración, tacto fino, propiocepción consciente. Y bueno, y los corticoespinales. Los descendentes, obviamente tenemos más, también de los ascendentes tenemos más, pero este es un repaso, no les puse todos porque los otros son primitivos y conforme creces los vas perdiendo, ¿sí? Entonces, esos sirven como para reflejos. Entonces, conforme tú creces, vas teniendo más control sobre tu propio sistema nervioso y pues pierdes esas vías, ¿ok? X. Entonces, esto es lo importante. De estos, ¿cuáles se van a evaluar clínicamente? Este, y me refiero igual a las aferencias, ¿ok? Fíjense, el dolor de temperatura sí lo podemos evaluar, tacto grueso sí lo podemos evaluar, propiocepción inconsciente, NEL, vibración sí,
Y lo motriz también, ¿ok? ¿Por qué señalo solo el lateral? Porque es el 75 al 90% de las fibras. El corticoespinal anterior, pues realmente es lo que resta y no va a ser lo suficientemente, no sé, suficiente, literal. ¿Ok? Entonces, ya viendo esto, vamos a más o menos analizar, ¿ok? Me faltó decirles algo, pero es algo lógico, nada más déjenme se los digo. La sustancia blanca, ya les dije, son axones y esos axones pueden venir de corteza, ¿sí? Como en este caso, que aquí hay axones y vienen de corteza corticoespinal, van a la médula, pero vienen de corteza. Pueden venir del asta posterior, o más bien de los núcleos de la sustancia gris de la médula. Por ejemplo, aquí es donde se van a combinar estas dos cosas que ya les dije. Por ejemplo, el núcleo del Rolando, ¿sí? Era un relevo para dolor y temperatura, ¿verdad? Entonces, dolor y temperatura. Dolor y temperatura entró por la prolongación central de la neurona que está en el ganglio de la raíz posterior. Entra y hace su primera sinapsis. A eso se le llama el relevo. Entonces, funcionó como relevo de dolor y temperatura. Esa fibra, eso es un núcleo, ¿verdad? Y luego la fibra de ese núcleo sale a la sustancia blanca. Entonces ahí crea la sustancia o contribuye a la sustancia blanca. Y bueno, esa axón luego ya se decusa y forma el espinotalámico lateral, pero del lado opuesto al que hizo sinapsis. ¿Ok? Y esas son como de las principales. También la sustancia blanca puede tener neuronas que están entre segmentos, como, o sea, así literal, o sea, entre C1 y C2, o entre T1 y T2, o sea, X, entre segmentos. Y también, ¿qué otras? Pues que estén saliendo de la anterior, están saliendo y pues cruzan por aquí y crean aquí sustancia blanca. Pero bueno, aquí sí entendieron. Ahí les va, vamos a hacerlo simple. Ey, es que no me logro aprender qué se decusa, qué no se decusa, qué cosas, ¿no? Bueno, ahí les va. La mayoría se va a decusar, o sea, todo se va a decusar en médula. Esto, esto y esto. A excepción de lo que esté en el cordón posterior, que es Golgi-Burdach. Esto no se decusa en médula. Voy a hacer así como un cambio de dirección. No se decusa en médula. ¿Ok? Bueno, el corticoespinal lateral sí se decusa en bulbo, eso ya lo saben, y el anterior es el que no se decusa, el que simplemente baja por su mismo lado, X. Entonces, si se fijan, todo, o sea, la mayoría se va a decusar en médula, ¿ok? Espero ahí tengan ahí sus apuntes, tipo, ya lo han visto, no les estoy diciendo nada nuevo. Pero entonces todo se va a decusar en médula, de forma que ahorita, a ver, creo que, ajá, les puse una diapo ahí, ahorita la achicamos. Entonces, de forma que los fascículos, más bien, las vías aferentes están compuestas de 3 neuronas. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapo, ¿ok? Pero pongan atención. 3 neuronas. Estos fascículos que sí se decusaron, ¿sí? O que sí hicieron sinapsis en médula, estos están formados por una segunda neurona. De las 3 neuronas que forman la vía, estos son la segunda neurona. Y Golgi-Burdach son la primera neurona. ¿Ok? Esto sigue siendo en la prolongación central del ganglio de la raíz posterior. ¿Sí? El Golgi-Burdach sigue siendo la primera neurona, todavía no hace sinapsis. ¿Y por qué no ha hecho sinapsis? Voy a borrar todo esto porque ya se volvió muy feo. ¿Por qué no ha hecho sinapsis? Porque si se fijan, cuando hablamos de los núcleos donde hacen sinapsis en la asta posterior, no mencionamos ninguno que sirva de relevo para vibración, tacto fino y propiocepción consciente. ¿Lo recuerdan? Chéquense. ¿Ok? No hay ningún núcleo
en el asta posterior que sirva para vibración, tacto fino o propiocepción consciente. Estos son relevos para los fascículos que están en los cordones laterales y los cordones posteriores no han hecho relevo en médula. ¿Sí me explico? Rolando fue el que me creó el espinotalámico lateral, luego tacto grueso, espinotalámico anterior, y el de Clark me creó el espinocerebeloso. ¿Ok? Entonces, ¿qué onda con Gol y Burdag? No, pues no han hecho relevo. ¿Por qué? Porque su primera sinapsis no ocurre en cuanto entra a la médula, no ocurre en el asta anterior, ocurre hasta bulbo. ¿Ok? Entonces, aquí les puse una así como sin rayar, para que yo rayara, pero yo creo que vamos a seguirle para no atrasarnos, pero les voy a hacer, por ejemplo, la primera, ¿no? Espinotalámico lateral. Inicia en el ganglio de raíz posterior, prolongación periférica, recibe el dolor, me duele, o me quemé, o lo que sea. La prolongación central entra por el surco posterolateral y luego se dirige al núcleo del Rolando, que es la segunda lámina del Rexel. Aquí hace un relevo, hace sinapsis con un soma, y ese soma, el axón de ese soma, directamente pasa a la sustancia blanca. Tiene que ir al otro lado, se decusa, porque ya les puse ahí abajo que se decusa. Se decusa por la comisura blanca anterior. Y del lado contralateral forma el fascículo, junto con más axones, forma el fascículo espinotalámico lateral y ascienden. ¿Ok? Ahí está una. Vamos a hacer todas de una, para que no digan que no les digo nada. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer la otra, que es presión y tacto grueso. Entra por acá, lo mismo, pero esta se dirige a el núcleo propio, que es la lámina 3 o 4. Entonces llega acá, hace sinapsis, el axón de este sale por acá, se decusa y forma el espinotalámico anterior. Y junto con más axones forma el fascículo y ascienden. ¿Ok? Y lo mismo, ¿qué pasa con Gol y Burdag? Vamos a ponerlo de amarillo. Ay, ¿por qué no me deja? Bueno, de amarillo. Gol y Burdag hace esto. Prolongación periférica, recibo, no sé, vibración. Y la prolongación central entra. Y, oh sorpresa, no hay un núcleo para hacer sinapsis o relevo en el asta anterior. Entonces me voy a pasar a el cordón posterior. Y aquí creo Burdag y haciendo. O Gol y haciendo. Dependiendo si soy de la extremidad inferior o de la extremidad superior. ¿Okay? Recuerden que tú metes un gol con el pie. Entonces, extremidad inferior, gol. Y ya. ¿Ok? Y rápidamente, pues, con verde, vamos a hacer las corticoespinales lateral y anterior. ¿Ok? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, esas están descendiendo. Si vienen de corteza y están descendiendo por este fascículo. Y cuando llegan al nivel medular de donde deben salir, ¿sí? Estas solo contienen 2 neuronas. Cuando llegan al nivel medular donde deben salir, bueno, pues esta neurona va a entrar al asta anterior y va a hacer sinapsis o relevo con los núcleos que estén ahí, dependiendo a dónde vaya. ¿Sí? O sea, por ejemplo, yo vengo de corteza y tengo la orden de que debo mover el dedo índice de la mano. ¿Okay? Entonces me voy a ir a el núcleo retroposterolateral de aquí. ¿Se fijan? Entonces aquí es donde yo hago sinapsis y luego este núcleo saca el axón por acá y se va al dedito. Lo mismo, si yo necesito respirar, me voy a ir a los núcleos centrales de los diafragmas. ¿Okay? Si yo necesito estar así erguida y no jorobada, pues me voy a ir a hacer sinapsis a estos núcleos. Y ya,
Entonces, aquí les tengo una introducción a las vías. Yo creo que vamos a tiempo, vamos bien. Y son cositas que ya pues creo que les he estado diciendo, son cositas igual que ya saben, pero son cositas que si no saben o no las tienen así, las tienen que tener así, ¿ok? Estas son las bases. ¿Para qué me sirve esto de médula y cómo se integra? Esas son las bases de las vías, ¿ok? La médula, a fin de cuentas, va a servir como una carretera de aferencias y eferencias, ¿ok? Entonces, para eso sirve, para las vías. Ya después van a terminar la vía, pero si se fijan, la mayoría de las vías o de lo que deben saber ustedes ya está, o sea, en médula. Por eso se los pongo aquí en este magistral. Las vías aferentes están formadas de 3 neuronas y 2 sinapsis, 2 relevos. Esto es lo que les pueden preguntar respecto a las vías. Ahí les va. Todas las vías aferentes, todas, tienen origen de la primera neurona en el ganglio de la raíz posterior. Todas, ¿ok? Ya sea dolor y temperatura, ya sea tacto grueso y presión, ya sea vibración, tacto fino, propio, todo, me da igual. Entonces todo empieza acá. Y lo que ustedes tienen que saber es dónde ocurre la segunda, la primera sinapsis, ¿ok? Y de dónde se origina la segunda neurona, que es esto. Ahí les va otra base. Todas las aferencias conscientes van a terminar en la corteza cerebral. ¿Se acuerdan que les dije? Y todas las aferencias inconscientes en la cerebelar, del cerebelo. Entonces, las aferencias conscientes, todas, tienen el origen de su tercera neurona, 1, 2, 3, en el tálamo, en el núcleo ventroposterolateral, ¿ok? Ya sea dolor y temperatura, ventroposterolateral, presión, ventroposterolateral, vibración, no sé qué cosas, y propiocepción consciente, tacto fino, es núcleo ventroposterolateral, ¿ya ven? Todo lo que es consciente, núcleo ventroposterolateral, y de ahí se va, se radia, crea la corona radiada y termina en la corteza post-rolándica pues allá del cerebro. Eso es lo consciente, ¿ok? Lo inconsciente se va al cerebro. Ojo. Entonces, si se fijan, solo hay que aprendernos dónde ocurre la primera sinapsis, ya sea enrolando, en el núcleo propio o no en médula y que ocurra en bulbo, como es el caso de Burdaji y Gol. Ya con eso, pues obviamente es el sinónimo de dónde se origina la segunda neurona. ¿Sí me explico? Ok. Y bueno, las vías eferentes. Las vías eferentes son descendentes y solo tienen 2 neuronas. O sea, solo tienen una sinapsis y es lo que ya les comenté. Esa sinapsis va a ocurrir en el asta anterior, en el núcleo, pues a donde tenga que ir. Y se origina pues en corteza, todo. Ahora, aquí le aprovecho para empezar a hacer ya analogías. Ya al siguiente les puse aquí un casito y ya terminamos, ¿ok? Entonces, eh, ¿qué pasa con las vías descendentes? Tenemos 2 neuronas, una superior y una inferior. La superior es como una mamá, ¿ok? Es una mamá, por así decirlo, controladora, ¿ok? Porque la neurona motora superior, su función es controlar a la neurona motora inferior, ¿ok? Puede inhibirla o puede estimularla, ahí tiene interneuronas y cosas así. A lo que voy es que ustedes piensen en la neurona motora superior como una mamá controladora o, pues, no lo digo en mala onda, o sea, no controladora así mala onda, nada más controladora. ¿De quién? De un niño hiperactivo. Eso sí es importante. La neurona motora inferior es un niño hiperactivo que no se pone en paz, no deja de moverse y específicamente está pegado a un juguete que es el músculo, ¿ok? Entonces, si tú dejas solo al niño hiperactivo, el niño hiperactivo va a estar juegue y juegue con el juguete que es el músculo. O sea, va a estar contrae y contrae el músculo o simplemente no va a estar controlado el niño, entonces el juguete no va a estar controlado, ¿sí? O sea, el juguete, neurona motora inferior, más bien el niño, neurona motora inferior, y el juguete, el músculo, están de la mano. Entonces,
Si no está controlado el niño, no está controlado el músculo, no están controlados los reflejos y en sí no va a haber un control del tono muscular. Ahorita vemos cómo se refleja. Eh, entonces, así de fácil, si ya entendieron esa analogía, vamos a decir que lamentablemente la señora está enferma. ¿Okay? No voy a decir que se murió, pero la señora no se puede mover, o sea, está en su cama, no se puede mover y el niño está libre. ¿Okay? ¿A qué me refiero a eso? La señora, la neurona motora superior, se lesionó. ¿Qué pasa cuando la mamá no está? El niño va a estar loco. Entonces vamos a encontrar una hiperreflexia, o sea, en el músculo lo vamos a ver, porque el músculo y el niño vienen juntos. Babinski positivo, ahorita lo explico, y va a haber una parálisis espástica. ¿Qué significa eso? Que el músculo va a estar contraído, pero es una parálisis porque no lo puedes controlar. O sea, en sí es como si estuvieras de que contrayendo el músculo, pero inconscientemente es una parálisis espástica. ¿Ok? Ahí googleen cómo se ve. Y bueno, entonces, bueno, ¿y qué pasa en la lesión motora inferior? Déjenme prender el abanico porque estoy sudando. Pero bueno, no. Ay, Dios. Neurona motora inferior es cuando el niño se lesione. Entonces, el niño está enfermo, está en la cama, no se puede mover, está vomitando, no lo sé. Entonces está lesionado. ¿Y cómo va a estar el juguete? ¿Cómo va a estar el músculo? Y no, nadie lo está tocando. Entonces va a estar flácido, va a estar flácido. O sea, no hay niño que juegue con él, pues no hay contracción, no hay tono muscular, no hay nada. Los reflejos pues van a estar disminuidos. ¿Y qué pasa con Babinski? Babinski es un reflejo que está, por así decirlo, creado por esas vías que no les puse, esas vías primitivas. ¿Okay? El Babinski ocurre cuando en el pie, o sea, está la planta del pie, y pasas un objeto romo por la superficie lateral del pie. Entonces, un Babinski positivo significa que tú no estás en control de tu sistema nervioso, ¿ok? Sí me explico, ¿no? O sea, esos son reflejos primitivos. Entonces, eso ocurre cuando tú todavía no estás en control de tu sistema nervioso. Por ejemplo, en bebés. ¿Okay? Cuando tú conozcas a un bebé, le dices, ay, qué bonito, puedo ver su pie, y agarras su pie y le haces el reflejo de Babinski. Y lo que va a pasar es que el bebé va a hiperextender los dedos de los ortejos, ¿no? O sea, los dedos del pie. Y eso es normal, porque el bebé aún no está en control de su mismo sistema. Entonces, esos reflejos primitivos, esas vías primitivas, aún están ahí y no pasa nada. Ya después del año, ya deben estar ausentes. O sea, ya ahora cuando tú le hagas ese mismo estímulo en la planta del pie, debe flexionar, como que le dio cosquillas o así, pero debe flexionar. Si en el caso de que, por así decirlo, no por así decirlo, perdón, o sea, en el caso de que un adulto tenga un Babinski positivo, significa que no está en control de esas vías, por lo tanto significa que la controladora, la neurona motora superior, está lesionada. ¿Capichi? Todos capichi porque vamos al caso y quiero que participen en el caso. Sí. Ok, más les Sí. vale. Nah, no es cierto. Entonces, bueno, así como para repetirlo, ya lo deben saber, pero para repetirlo, pues así es la médula. Tiene aferencias que van hacia arriba y eferencias que van hacia abajo. Solo que, obviamente, están en el mismo lugar, ¿sí? O sea, no están separadas. Ya se los dije, está en 3D, entonces no chocan porque están en 3D. Entonces, en la misma cordón hay aferencias, hay fascículos ascendentes y fascículos descendentes. Eso ya lo saben. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la hemisección? ¿Qué es lo que les van a preguntar? Es una lesión es una lesión complicada, o sea, no es como que la vayan a ver siempre, porque requiere que literal la mitad de la médula se lesione y lo demás no. Pero básicamente o sea, para que se los ponen es para evaluar que ustedes sepan
las vías o que sepan el recorrido de las aferencias. Entonces, básicamente lo que pasa es esto, ¿ok? Es un muro que se pone en la hemisección, ¿qué es lo que es eso? Por ejemplo, el lado izquierdo, y pues ahí se lesiona. Y básicamente no pueden cambiar. O sea, esta aferencia, digamos que es dolor y temperatura, no puede decir, ole, no, aquí ya te detuviste y bye. Nunca llegaste a tálamo, nunca llegaste a corteza, nunca me enteré que me quemé. Y así se detienen, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con este caso. Lo único que les doy del caso es que la hemisección es del lado derecho y a nivel del ombligo tiene una anestesia de los dos lados, o sea, tiene una anestesia como de un cinturón. ¿Alguien me puede decir a qué nivel está esa lesión? T10. T10, ¿ok? Súper. Entonces tenemos a nivel del ombligo. Ay, está muy feo ese ombligo. Bueno, a nivel del ombligo, tiene esa anestesia, ¿no? Todo esto. ¿Por qué es todo el cinturón? ¿Qué es eso? Antes de empezar con las demás aferencias, déjenme les explico. A nivel de la lesión va a haber una parálisis completa. Ay, es que ya rayé todo, pero bueno, voy a rayar aquí. Porque tenemos aquí el asta anterior, el asta posterior, tenemos la médula, lo que sea, y digamos que están entrando del lado derecho, fue la lesión, ¿verdad? Entonces, el lado derecho está lesionado, lado derecho. Pero bueno, entra la aferencia del lado izquierdo. Entra por acá. ¿Y por qué el lado izquierdo también está lesionado? ¿O por qué no siente? Bueno, porque hace sinapsis y la mayoría de las aferencias tienen que decusarse. Entonces, se decusa y se encuentra con la primera pared. Entonces, de este lado, no siente nada de algunas aferencias por eso mismo. ¿Okay? Y del lado derecho, pues obviamente porque no hay nada a donde entrar. O sea, está entrando y aquí está la primera pared, está bloqueado. Entonces, todo a nivel de la lesión, todo eso está anestesiado. Ahora vamos a estudiar debajo de la lesión cuáles están presentes y cuáles están ausentes, dependiendo ahora sí del lado. ¿Recuerdan? La lesión está en el lado derecho, aquí lo voy a hacer así. Ahí no, este es el lado izquierdo. En el lado derecho, así, y es en T10. Bueno, eso de T10X, para nada más sepan que debajo de la lesión es lo que vamos a estudiar. Entonces, vibración, propiocepción consciente, tacto fino, ¿por qué viajan? O sea, ¿por dónde viajan? ¿Por qué cordón viajan? Posterior. Posterior, ¿ok? ¿Y forman qué fascículos? De Bollywood. Bollywood. Perfecto. Entonces, ¿se decusan en la médula o no? No. 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 ¿Dónde se decusan? En bulbo. Bulbo raquídeo. En bulbo, ¿verdad? Aquí hacen sinapsis. Esto es como, pues no, aquí no está bulbo, ¿verdad? El bulbo está por acá. Pero bien, aquí hace sinapsis y la segunda neurona es la que se decusa. Siempre la segunda neurona es la que se decusa. Entonces, bueno, muy bien. Entonces, Golgi Burdak del lado izquierdo estará presente o ausente. O sea, más bien vibración, propiocepción, del lado izquierdo. Presente. Presente, ¿verdad? Porque entró aquí, entra y no se decusa. Se va al cordón posterior y asciende. Asciende, asciende hasta bulbo. Nadie me interrumpió. Sin embargo, el lado derecho sí me interrumpió. Aquí, bloque. Entonces, el lado derecho nunca llegó esas aferencias y el lado izquierdo sí. Oye, ¿Ok? okay. Uh-huh. No sé si me fui yo, pero el de Goli Burdak sí puede entrar a nivel de la lesión o también está anestesiado. También está anestesiado.
O sea, porque imagínate que yo, pero solo del lado afectado. Por ejemplo, imagínate que yo entro por acá a nivel de T10. A nivel de T10 no va a sentir ni vibración ni propiocepción porque ya me topé con el bloque. Pero a nivel opuesto, aquí sí. Aquí esto sí está, sí funciona. Ajá, De hecho, nosotros dos no. exacto, todo el lado opuesto no es afectado. ¿Ok? Ok, gracias. Bien. Entonces, vamos a tratar de hacer todas las aferencias con el mismo muñequito, ¿ok? Va a quedar bien feo, pero como estamos haciéndolo todos juntos, creo que sí lo vamos a entender. Entonces, vamos a la segunda aferencia, vamos a ponerla de verde. Dolor y temperatura. Dolor y temperatura entra a la médula y hace sinapsis ahí o hace sinapsis en otro lado. Sí, hace sinapsis. ¿En qué núcleo? ¿En el de Rolando? En el de Rolando. Y luego, ¿se decusa la segunda neurona ahí o dónde se decusa? Ahí mismo se decusa. Ahí mismo, ¿ok? Entonces, del lado izquierdo, debajo de la lesión, ¿cómo va a estar? ¿Ausente o presente? ¿Presente? Del lado izquierdo, a ver, vamos a ver. Entramos del lado izquierdo y luego... Ah, no, perdón, del lado izquierdo. Sí, no, Exacto, no. exacto. Entonces, Ausente. llego aquí, hago sinapsis en Rolando, luego me decuso y haciendo, y bloque. El lado izquierdo, debajo de la lesión, no tiene dolor y temperatura. Bueno, y a nivel de la lesión también. Y luego el lado derecho sí, porque a pesar de que la hemisección es del lado derecho, yo me decuso en médula. Entonces, entro por acá, hago sinapsis con Rolando, luego me decuso y haciendo sin problemas. ¿Ok? Bien, continuamos. Color azul. Tacto grueso y presión. ¿Sí? El lado izquierdo está afectado. A ver, perdón, entonces, dolor y temperatura técnicamente, o sea, por debajo de la lesión sí lo tendría presente, ¿no? Por debajo de la lesión, del mismo lado. O sea, Del la mismo lesión. lado. Ajá. Exacto. Ah, ok. Es que pensé que era lo que habías preguntado antes y que, ok, ya. Exacto. El lado izquierdo, ahí les va con el puntero. El lado izquierdo entra y luego se decusa y bloque. Y el lado derecho entra, sinapsis, se decusa, forma el espinotalámico lateral y asciende sin problema. ¿Ok? Muy bien. Entonces, a ver, tacto grueso y presión. ¿En dónde hace sinapsis? Entra y en dónde hace sinapsis. ¿Núcleo propio? Núcleo propio, ¿ok? Y luego se decusa, ahí se los spoileo, se decusa y forma el espinotalámico anterior y asciende por el otro lado. Entonces, si se fijan, pues va a ser lo mismo. O sea, se los puedo preguntar, pero para acabar temprano. Entonces, el lado izquierdo va a hacer lo mismo. Vamos a hacerlo acá. Solo que llega y hace sinapsis en el núcleo propio, luego se decusa, forma el espinotalámico anterior, asciende y bloque. Y del lado derecho entra, núcleo propio, sinapsis, segunda neurona se decusa, forma el espinotalámico anterior del lado opuesto y asciende sin problema. ¿Ok? Entonces el izquierdo, bye, y el derecho, sí. Y entonces, hasta ahorita, si no tienen dudas, voy a borrar ahora sí todo lo que hicimos para hacerlas descendentes, porque estas ya está muy feo lo que hice. Entonces, lo borramos y vamos a las descendentes. O sea que si se fijan, aquí les puse hiperreflexia o signo de Babinski. Bueno, vamos a hacer la de
¿De verde o de qué color? ¿De morado? La hiperreflexia, ¿ok? Ahora vamos a analizar eso de la neurona motora superior e inferior. Del lado izquierdo, recuerden mis secciones del lado derecho. Del lado izquierdo, debajo de la lesión, ¿creen que haya hiperreflexia? No. No. Muy bien. Y ahí va la explicación. Se origina en corteza, se decusa en la decusación de pirámides, desciende. Todo es la primera neurona. Y nadie le afecta. Nadie le afecta ni aquí, nadie le afecta ni acá, nadie le afecta arriba, nadie le afecta abajo. Esta eventualmente llega, hace sinapsis con su neurona inferior y va para acá y nadie le afectó. Ahora sí, les pueden preguntar de qué corteza se origina, pero eso es otra cosa. Entonces, del lado derecho, ahí sí es donde va a haber hiperreflexia. ¿Por qué? Porque la neurona motora superior, va a estar lesionada. ¿Ok? Entonces, todas estas neuronas inferiores no tienen a su mami, no tienen a nadie que las regule. ¿Sí? Recuerden que son muchas fibras, entonces todas las fibras que se supone que bajaban hacia ellas están decapitadas, están bloqueadas, no pueden ir. Entonces va a haber una pérdida del control, va a haber hiperreflexia, va probablemente a haber parálisis espástica y pues ya que estamos hablando de eso, pues también va a haber Babinski del lado derecho. Del lado derecho va a estar Babinski positivo y del lado izquierdo Babinski negativo. ¿Se entendieron todo eso? Sí. Sí. Oye, se me medio cortó. ¿Lo puedes explicar, por favor? Otra vez, si quieres, rápido. ¿La descendente o todo? Nada más lo de la hiperreflexia. Ah, ok. Recuerda que la hiperreflexia la vamos a ver cuando haya una lesión de neurona motora superior, que es la mamá que controla, ¿sí? La superior controla la inferior. Entonces, debajo de la lesión del lado derecho, todas estas neuronas pequeñas, estas neuronas inferiores, estos niños, no tienen a su mamá porque en el camino su mamá fue bloqueada, fue lesionada, ¿sí? Literalmente la cortaron, o sea, para no decirlo así brusco, la decapitaron, pero pues sí la decapitaron. Entonces, estos niños, recuerda que son hiperactivos, las neuronas motoras inferiores son hiperactivos, entonces va a estar hiperrefléxico, va a estar no controlado, va a estar hiperrefléxico, y como no hay control del sistema nervioso central, el signo de Babinski, que es un reflejo primitivo, también va a estar presente en el lado derecho. En el lado izquierdo nadie afecta a nadie, entonces todo está normal. ¿Ok? Sí, muchas gracias. Ok. Y recuerden que esto, de lo descendente, esto fue debajo de la lesión. A nivel de la lesión, ¿qué es lo que pasa con las neuronas? La que se lesiona es el niño, ¿ok? El niño se lesiona a nivel de la lesión, porque, fíjense, es literalmente cuando pues no sé, a él le cortase la cabeza al niño, entonces no al niño. También la neurona motora inferior se puede lesionar como nervio periférico, o sea, que aquí se lesione. ¿Me explico? O sea, esta sale y crea el nervio periférico y una lesión de nervio periférico es una lesión de neurona motora inferior. Ok, entonces la verdad es que creo que ya lo entendieron todo. ¿Qué dudas tienen? Todo muy claro, Euge, gracias. Ok, entonces, ¿sí? ¿Quién va a dar la clase de fosa infratemporal? Deja checar. Pero pues sí, ¿no? Van muy bien, ¿eh? Recuerden que el examen es neuro, cuello y cabeza, ¿ok? No se claven en neuro, o sea, lo normal, pero recuerden que son las mismas cantidades de preguntas de los tres rubros y así.
¿De cuál fosa infratemporal? Mm, Creo que no hay. No. Hoy vamos a ver médula espinal, cavidad nasal, cavidad oral y, y ya. Y es que como hay muchos temas en este parcial, creo que no hicieron de todos magistrales. De cabeza, lo único que veo en el programa es cara y cuero cabelludo, oído, cráneo, y luego ya sigue médula espinal, cavidad nasal, cavidad oral, tallo encefálico, pares craneales. Sí, no veo fosas. Es que en el que pusieron hoy dice que a las 4 vamos a ver fosas. Pero bueno, mi duda era si lo ibas a dar tú. No, yo ya di los dos para los que me anoté. Ok, va, gracias. Sorry. Pero si tienes dudas me avisas y te digo por mensaje. Ok, gracias. De nada. Bueno, entonces, si no tienen dudas, pues ya se pueden ir. Perdón, yo sí quería preguntar algo. Nada más es para ver si estoy bien. Entonces, el lugar donde se genera la lesión de neurona motora inferior es en el lugar donde se lesionó. Exacto. A nivel de la lesión, ahí toda el asta anterior está jodida, por así decirlo, vamos. A nivel de la lesión, todo esta asta de neuronas motoras inferiores, bye. Todo esto. O también en la periferia. Ok, muchas gracias. De nada. Échele ganas, ¿eh? Está muy bueno este parcial. Está rico. Euge, ¿Sí? no podemos sacar de que hojas en blanco en el examen para dibujar y todo, ¿verdad? Porque a veces imaginarlo sí está muy hardcore. Sí, está difícil. Pero creo que no. O sea, les dirían algo de que. No, la neta. No, porque si no sería mucha gente y podrían tener algo ahí. Y son bien especiales. Pero bueno, ¿qué les iba a decir? Pues háganlo así. O sea, por eso tienen que practicarlo en su cabeza las vías. También, esto, bueno, mi clase fue de médula, ¿verdad? Pero así les comento que aquí arriba también pueden ocurrir isquemias, ¿sí? De tálamo a corteza pasan por la cápsula interna. Tálamo a corteza pasan por la cápsula interna. Entonces, también podrían decirles de que isquemia de cápsula interna y preguntarles sobre todas las aferencias. Y es por eso que se tienen que saber la ruta de las vías. Eso me lo preguntaron en fisio. Fue como un síndrome de misección medular, pero de cápsula interna, y te tenías que saber todas las vías para saber qué onda. Porque sí cambia, me explico. No es lo mismo que se lesione aquí cuando pues aquí se salvó la vía a que se lesione aquí y no se salvó. Pero me imagino que te especifican qué parte de la cápsula interna, ¿verdad? Sí, Okay. pero de todos modos todas las aferencias pasan por el brazo posterior. Vale, gracias. Bueno, entonces, éxito. Gracias, bye. Gracias, Clau, bye. Gracias. De nada.